Shalom, esta semana estamos estudiando la porción Shoftim, donde la escritura, la Torah, establece que hay que poner jueces en cada ciudad de Israel. Y leemos el capítulo 16 de Deuteronomio, versículo 18 dice: nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Aquí la clave para esto es el juicio justo que debían hacer los jueces. Esta porción no solamente habla sobre los jueces, sino que también habla sobre el rey y sobre las autoridades, el profeta, y cómo ellos debían actuar con el pueblo para ser justo e imparcial en los juicios, en las controversias. Ahora, muchas veces tenemos que preguntarnos de dónde viene esto, cómo se establece un un sistema judicial en el pueblo de Israel. Y mucha gente pregunta, o la pregunta llega, ¿es esto lo que Dios estableció? ¿Cuál es la jurisdicción de esto? ¿Dónde en la escritura podemos encontrar que Dios mandó a levantar un cuerpo judicial sobre el pueblo de Israel? Ahora, sabemos que en el antiguo Medio Oriente existían varios sistemas judiciales. El sistema judicial no solamente se establece en Israel, sino que a través de todas las sociedades siempre ha habido un sistema judicial para castigar a aquellos que rompen o transgreden ciertas leyes, aquellos que se comporten de cierta manera. Siempre ha habido unas leyes. Ahora, ¿cuál es la distinción o cuál es el contraste entre lo que eran las leyes de Antiguo Medio Oriente, de las naciones alrededor de Israel, y las leyes que tenía Israel? ¿Cómo se imputaban las leyes? ¿Cómo se juzgaba el pueblo? ¿Cómo se actuaba en un juicio? Eso es lo que vamos a ver en esta porción, porque Israel debía ser la imagen de Dios en la tierra. Entonces, ellos debían representar a Dios en la tierra en la forma como ellos trataban con el pueblo. Y parte de eso era hacer justicia, cuidar del pobre, la viuda, el necesitado. Entonces, nosotros vemos en el Salmo 89 que habla que el fundamento de Dios es la justicia y la misericordia. El pueblo de Israel debía conducirse, esto era una parte esencial del pueblo de Israel y de los jueces que se establecieran sobre el pueblo. El rey tenía que participar activamente en traer la justicia, la bondad y cuidar de lo que era el pueblo. Recuerden, en Antiguo Medio Oriente las deidades establecían un rey para que el rey actuara en nombre de ellos. Ellos tenían que proteger al pueblo. Dios le prometía proteger lo que era el reino y darle protección de los enemigos. El rey tenía que proteger a sus habitantes, las fronteras, tenía que establecer justicia, bondad, misericordia y tratar al pueblo con equidad. Ese era el trabajo de un rey. Él representaba la imagen de Dios. Dios traía justicia, misericordia, bondad, protección, y el rey le daba los mismos beneficios al pueblo. Entonces, si nosotros vamos al libro o antes de eso, el, los jueces que se establecieron, tenemos que entender que no solamente se establecieron jueces, habían distintas cortes en el pueblo de Israel. Estaba la corte, el Gran Sanedrín, que se encontraba en Jerusalén. Habían dos cortes dentro de lo que era el recinto del monte del templo. Estaba una cerca de la corte de las mujeres y había una cerca de la puerta Hulda, al sur del templo, de 23 personas, 23 jueces. Pero no solamente eso, sino que en cada ciudad donde habían 120 o más habitantes había una corte de 23, y fuera, y si había menos de 120 había una corte de 3 jueces. La Torá establece que ellos tenían que hacer que se cumplan los mandamientos, persuadir a los que se desvían del camino de la Torá a volver, instruir al pueblo sobre lo que es correcto hacer, prevenir ciertos tipos de accidentes o transgresión a la Torá, administrar reprimendas y castigos sobre los que transgreden los mandamientos de la Torá. Entonces, el libro de Éxodos, capítulo 18, vamos a encontrar la legalidad de lo que es
los jueces. ¿De dónde salen los jueces? ¿Dónde se establecen por primera vez jueces sobre Israel? Pero una cosa que quisiera que vayamos rapidito al capítulo 16 de Génesis. 16, 18. Vamos a ver. Y vamos a leer porque hay algo importante. Hay algo importante que Dios le dice a Abraham cuando está, en el capítulo 18, dice, versículo 19, dice, Dios le dice a Abraham cuando está por destruir lo que era Sodoma y Gomorra, Dios le dice aquí, porque yo sé que mandará a sus hijos, está hablando de Abraham, y a su casa después de sí que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. Entonces, desde el tiempo de Abraham, Dios le dijo que él, o Dios entendió que Abraham iba a cumplir con esta misión, le iba a enseñar justicia y juicio a su descendencia. Esto es algo importante porque si nosotros vemos cuando Dios crea al ser humano, dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios. Entonces, a veces no estudiamos lo que significa imagen y semejanza de Dios, o creemos que se semeja a Dios, o tratamos de buscar formas de cómo tratar de moldear nosotros como Dios. Pero no, cuando leemos la palabra imagen, Betsalam, en el hebreo, es una réplica o un modelo de lo que es Dios. Entonces, una representación. Entonces, nosotros somos la imagen de Dios en la tierra, la representación de Dios sobre la tierra. Nosotros tenemos que imitar su carácter. Si nosotros sabemos que el Salmo 89 dice que los cimientos del trono de Dios es la justicia y la bondad, entonces sabemos que eso es parte del carácter de Dios. Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, si la bondad, la misericordia, el juicio es parte del cimiento, del fundamento del trono de Dios, entonces es parte de lo que es el carácter de Dios. Parte de ser su imagen es mostrar su carácter, hacer juicio justo. Por eso Dios siempre le está recordando a Israel, siempre, acuérdate de dónde saliste, que eras oprimido, tú habías sido forzado a hacer trabajos injustamente, el juicio no era imparcial. Entonces Dios le está acordando, no seas como te trataron, trata a la viuda, al pobre, al necesitado y al extranjero. Lo vas a tratar de una forma con justicia, bondad, con una forma con dignidad. Entonces, esta porción enseña, establece ciertas pautas para los jueces, para un profeta y para el rey. Por eso le dice el rey, no te vas a hacer de riquezas, no te vas a hacer de muchos caballos, no vas a volver a Egipto, o no vas a hacer que el pueblo vuelva a Egipto. Establece unos parámetros para mantener un sistema social. En Antiguo Medio Oriente, las leyes se le daban para establecer orden social. Dios le da leyes al pueblo para mantener un sistema social justo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de las leyes que encontramos en la Torá y las leyes que había en Antiguo Medio Oriente? Porque muchas se asemejan. La diferencia es la forma de la aplicación de las leyes en el juicio. Por ejemplo, si una persona en las leyes hititas, en las leyes de Hammurabi, en el código Hammurabi, están las leyes de Shnuna, vemos que a veces cuando una persona cometía un delito, la persona podía hacer que otra persona pagara por el delito por él, en su representación. Por ejemplo, si una persona tenía esclavos, él podía escoger uno de esos esclavos que pagara por el delito que él había hecho, o simplemente pagaba una multa. Mientras que la Torá dice que el que comete el delito, no importa si es una persona rica, si es pobre, si es una persona de un estatus social elevado, la persona tiene que pagar por el delito que comete. La infracción de la ley, la persona paga su pena. Y en Antiguo Medio Oriente se creían que
habían otras formas de pagar si la persona estaba en un estatus social elevado o la persona era rica. La persona podía evadir una sentencia a través de otra persona o dando monetariamente algunas multas. Dice, capítulo 18, ¿dónde se establece el Sanedrín? ¿Por qué sabemos que el Sanedrín o las cortes judiciales en Israel, Dios las aprobó y Dios le dio el visto bueno a Moisés? ¿Dónde vemos que Dios escoge y unge a los jueces? Porque acuérdense que no solamente es escoger los jueces, sino que Dios ungió a los jueces, le dio el espíritu de Moisés, transfirió parte de su espíritu a los jueces para que ellos pudieran juzgar. Capítulo 18 de Éxodos dice lo siguiente. Y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Sabemos que Jetro vino y le dijo por qué juzga al pueblo de esa forma, que él se iba a cansar. Versículo 15 dice, respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene un pleito, viene a mí y yo juzgo entre uno y el otro. Y aquí está la clave, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Así que el juicio es basado a lo que se le da a la persona a conocer, los estatutos y las leyes. El juicio debe ser fundado, basado en lo que son las leyes, la Torá. Por eso es que un juez tiene que conocer las leyes de la Torá, los preceptos, los mandamientos, porque son basados a ellos que se van a hacer juicio. Le va a dar a conocer los estatutos y las leyes. Y el suegro de Moisés dijo, no está bien lo que haces. Versículo 19, dice, ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Y enséñales los estatutos, las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Entonces, el consejo de Jetro a Moisés fue que escogiera personas para que juzgaran al pueblo, para que le ayudaran con la carga de juzgar al pueblo. Pero él le iba a enseñar lo que eran las leyes, los estatutos y el camino que deberían de dar. Realmente, si buscamos esta palabra aquí, camino, debe aparecer la palabra halaj o halajá, la forma en que se camina en el mandamiento, guardando las leyes y los estatutos. Y la obra que han de realizar. 21. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Entonces, Moisés tenía que enseñarle las leyes, los estatutos y la forma como ellos debían de caminar en el mandamiento a todo el pueblo. Entonces, iba a escoger entre el pueblo gente temerosa a Dios. Ahora, ¿qué es? Tenemos que ver qué es temeroso a Dios, porque a veces una persona puede ser temerosa a Dios, no significa que la persona está caminando en el mandamiento. Hay distintas clases de temores. La palabra aquí, el temor a Dios aquí es una persona que guarda la ley, que es una persona que es Shomer Torah, una persona que tiene reverencia a Dios. Hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y las pondrá sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Entonces él iba a establecer un sistema judicial que que iba a abarcar a todos, uno sobre ciertas personas, otro iba a dividir el pueblo entre personas, para que así la carga no fuera difícil ni para Moisés, ni para cada uno de estos jueces que se estaban estableciendo. Dice, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su hogar. O sea que Jetro le da el consejo, pero le dice, consúltalo con Dios. Y si Dios te lo manda, entonces vas a hacer esto. Entonces nosotros vemos en el versículo 25 que Moisés escogió hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50
y de 10, para que ellos pudieran establecer ciertos juicios en los distintos lugares del campamento cuando estaban en el desierto. Sabemos que más tarde en el libro de Deuteronomio se establece más lo que es lo judicial, porque ya ellos están por entrar a la tierra. Ahora va a ser todo un poco más distinto, todo va a ser un poco distinto. Va a ser más lejos de lo que va a ser el lugar donde Dios va a escoger para poner su nombre. Entonces, cuando ellos tengan un problema o algo que no puedan resolver, tienen que venir a ese lugar. Pero como los habitantes de Israel es grande, pues en ciertos lugares va a ser difícil. Entonces van a escoger cómo van a distribuir las cortes judiciales. Por eso se establecen las cortes de 23, las cortes de 3. Y si la corte de 3 tiene un problema y no puede resolverlo, acude a una corte más alta. Si esa corte más alta no puede resolver el problema, acude a una corte más alta y más alta y más alta hasta que llega a Jerusalén, donde en el Gran Sanedrín se escucha el caso y se resuelve el problema. Dice, entonces el Señor Moisés, reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y sus oficiales, y tráelo a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé, hablaré contigo allí, tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. O sea que nosotros sabemos que el espíritu de Moisés fue transferido, parte de su espíritu, a estas 70 personas que estaban con Moisés. Eso se llama en lo que se llama a través de la escritura, se llama semejá o una ordenación. La ordenación funcionaba en imponer las manos y se cree que al imponer las manos, el espíritu de esa persona se transfiere a la otra. Por eso en el judaísmo hoy día se practica. Los rabinos tienen un alumno y ellos le enseñan, le dan su espíritu, le pasan su espíritu. Todo lo que ellos creen, la forma de ellos estudiar, la forma de ellos hacer las cosas, se la pasan a su alumno. Y luego cuando ellos ven que su alumno está listo para representar lo que ellos, la creencia que ellos, lo que ellos creen en ese aspecto, claro, basado en lo que es la Torá. En este caso, los líderes, los 70 ancianos, no solamente representaban al ideal del juicio como lo hacía Moisés, sino también al Dios de Israel. Entonces se le transfiere parte del espíritu. Números 11, 16 al 17 dice cómo Moisés, cómo le transfirió el espíritu, le hizo la semejá. Entonces, Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y adoraréis desde lejos. Eso es 24:1. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y hacia los jefes de los israelitas no extendió su mano, ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y Dios dijo a Moisés, sube a mí al monte y quédate allí, y daré las tablas de piedra de la ley y los mandamientos que he escrito para instruirlos. Y Moisés se levantó y Josué su ayudante, y Moisés subieron al monte de Dios. Éxodo 24, 2 y 13. Éxodo 24:14 dice, y a los ancianos les dijo, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y mirad, Aarón y Hur están con vosotros. Quien tenga una disputa os la traerá. Entonces, Moisés le dio la autoridad a ellos de resolver las disputas, porque dice, quien tenga una disputa os la traerá, se la iban a traer a ellos. Ellos eran la corte establecida. Ahora, ¿cuál era la estructura de las cortes judiciales en la Torá? Existía la corte de 3 jueces, basado en el texto de Éxodo 22:8, que dice, si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces. Utiliza la palabra jueces. De aquí se determina que deben ser 2. Ahora, sabemos que 2 jueces no van a ser imparcial, porque o los dos pueden pensar igual o los dos pueden pensar distinto. Entonces no se establece un juicio. Entonces por eso se le añade un tercero para determinar si él metió la mano en la propiedad de sus vecinos, de su vecino. Se hacía sobre comunidad de 120 o menos.
trataban con casos monetarios, latigazos establecidos por la ley sobre los que quebrantan los mandamientos. Había una corte de 23 sobre las comunidades de 120 adultos o más, Sanedrín 17b, y tratan con los casos capitales y la ley y su interpretación dentro de la ciudad. O sea que si había una persona que tenía un problema con una ley, una disputa, ellos venían hacia los jueces. Los jueces determinaban e interpretaban lo que era la ley. Ahora, muchas veces pensamos que la ley, el interpretar o discutir la ley, puede cambiar el sentido de lo que es el mandamiento. No, el mandamiento era lo que siempre se iba a cumplir. Ahora, cómo se cumplía el mandamiento es lo que ellos establecían, o si el mandamiento aplicaba en tal o cual momento, cuando era aplicable, cuando no era aplicable, si el mandamiento, si reunía todos los requisitos para que se aplicara este mandamiento o el otro mandamiento. Esos eran los problemas que se discutían. No se discutía si se iba a cambiar el mandamiento. No, el mandamiento lo dio Dios. Y el mandamiento nunca puede ser cambiado porque fue Dios el que dio el mandamiento. Ley y su interpretación dentro de la comunidad. Corte de 70 jueces. Esta corte se encontraba en lo que era el templo, en la cámara de la piedra tallada. Establecer otro juez como Rosh Hayeshiva o cabeza de asamblea, o mejor conocido por los sabios como el Nasi, de que habían 70 ancianos, 70 jueces, más uno, que era el Nasi. Por la mayoría era lo que era el sumo sacerdote, que era el que encabezaba la corte de 70 jueces. En el lugar designado para ellos se reunirán, o sea, en el Lishkat Hagasí o cámara de la piedra tallada, que estaba al sur de lo que era el altar. Había un edificio en la cámara en el edificio que se llamaba Bet Aptinas. Ahí estaba, se reunía el Senadrín. Trataban con los casos capital, un falso profeta, mandamiento 517, sobre los habitantes de una ciudad que se han extraviado y adorado ídolos, mandamientos 464. Entonces, si había una ciudad que había abandonado al Dios de Israel y se había ido tras la idolatría, ellos eran los que iban hacia la investigación y tomaban la decisión o el juicio basado en la investigación que ellos hacían. Mandamiento 464. Casos que afectaran la nación de Israel. Expansión de los límites legales de la ciudad de Jerusalén o las murallas. Ellos eran los que decidían la expansión de las murallas y los límites. Una vez ellos lo decidían, ya se volvía legal esa extensión de la ciudad de Jerusalén. La luna nueva, las festividades, decisión sobre ir a la guerra juntamente con el rey, establecer los jueces de las cortes menores, Mishnah Sanedrín 2a. Ellos se encargaban de establecer los jueces las 23, de los 23 jueces de las cortes y de los 3 jueces. Dictar sobre interpretación de la ley en casos no resueltos por la corte menor de 23 jueces establecidas. El caso, cuando había una disputa o un problema que la corte de 3 no podía resolver, o una corte de 23 no podía resolver, el caso se llevaba a Jerusalén. En Jerusalén existían 2 cortes de 23 en el monte del templo. Antes de entrar al templo, cerca de la puerta Hulda, había un establecimiento donde se reunía una corte de 23. Allí se presentaba el caso. Si ellos no podían resolverlo, se llevaba a la corte que estaba cerca de la corte de las mujeres. Allí se escuchaba el caso. Si ellos no podían resolver el caso, se llevaba entonces a la corte que estaba en el Bet Aptinas. Y allí se escuchaba el caso y se resolvía. Y una vez se había dado una sentencia, era ya legal y todo el mundo tenía que cumplir con ella. No se podía desviar ni para la derecha ni para la izquierda, porque dice que el que se rebelara contra la corte acarreaba la sentencia de muerte.
Ahora, ellos eran responsables de establecer los jueces. ¿Cómo ellos establecían los jueces? Un poquito más abajo vamos a hablar de lo que se requería de un juez para ser parte de la, de la, de esa tarea judicial. Pero ellos tenían que ir por todo Israel, o ellos mandaban representantes que iban por todo Israel, y ellos averiguaban quién era un potencial para ser juez. No solamente averiguaban la persona, cómo la persona era, sino cómo la persona vivía, cómo la persona actuaba. Esto era un proceso que tomaba tiempo. Acuérdense, una persona que iba a ser juez no podía hacer cualquier cosa. Tenía que pasar por un proceso de, de pruebas para ver si la persona realmente cualificaba, porque la persona iba a juzgar las personas. Y acuérdense que el nombre de Dios está envuelto en todo esto, porque estas personas están dando juicio basado a las ordenanzas, los mandamientos y los reglamentos que Dios dio. Dictar sobre interpretación de ley y casos no resueltos por la Corte Menor de 23 establecida en el caso se presenta en Jerusalén primero. De no resolver, ok. Si uno no podía resolver, escuchado el caso en la Cámara de la Piedra Tallada, donde se reunían los 70 jueces más el nací. Las decisiones tomadas por el Sanedrín se consideraban definitivas. El Gran Sanedrín 85. No había sesiones de noche, no se hacían sesiones. En Shabbat había unos lugares donde ellos se reunían y hablaban sobre las leyes y explicaban algunas leyes y algunas cosas, pero no se hacían juicios en Shabbat. Éxodo 22-27 nos habla del concepto de no maldecir a Dios ni maldecir al príncipe o el nací de tu pueblo. Este versículo se ha interpretado que se refiere a lo que es el rey de Israel, que es el príncipe, y también a lo que es el nací, que es el que está encargado de los 70 jueces en el templo. El concepto de maldición está asociado a varias raíces hebreas, algunas de las cuales tienen un amplio rango semático. Entre ellas incluye formas verbales y o nominales relacionadas con las raíces. Maldecir, lanzar un conjuro, prohibir beneficios, hacer anatema. Maldecir, blasfemar, faltar respeto, tratar injuriosamente, condicionalmente hacer un juramento, rogar por un castigo, expresar desprecio por, amenazar, injuriar o calumniar. O sea que una persona que estaba que había sido determinada juez sobre Israel, había que tratarlo como respeto. Ahora, ¿en dónde se encontraba? Quiero mostrarle aquí en dónde se encontraba en dónde se encontraba el Gran Sanedrín en el templo. Se encontraba en esta parte de acá, aquí donde está la cámara de la piedra tallada. Esta cámara estaba dividida en dos secciones. Una era este lugar de acá, que era más santificado, y acá había un lugar que era de una santidad menos elevada, santidad más elevada y santidad menos elevada. El Gran Sanedrín se reunía al lado acá en el lugar que había menos santidad. Acuérdense que en el lugar donde había más santidad solamente podían pasar los que eran los Kohanim o los sacerdotes podían entrar por esta parte. Ningún israelita o ningún levita podía pasar por este lado, sino solamente los Kohanim. Ahora, en el Gran Sanedrín, en el templo, está dividido en tres. Y creo que más abajo, aquí tenemos una foto. Había, estaban los estudiantes, que eran los candidatos a ser jueces en un futuro, que se sentaban y estaban sentados por estatus de estudios. El que tenía más estudios, pues iba más cerca del próximo que iba a ser juez.
Y cuando iban a escoger un juez, escogían del que tenía más estudios, basado en sus estudios, en la forma que se desenvolvía y todas esas cosas. Acuérdense que ya estas personas habían sido averiguadas, habían sido estudiadas, habían pasado por podríamos decir, por el sedazo de la investigación y ya habían cualificado para poder ser jueces. Ellos se reunían en una forma circular. Habían 23 jueces que eran israelitas, habían 23 jueces que eran levitas y habían 23 jueces que eran kohanim. Ahora, ¿por qué había una división de estas personas? 23, los 23 israelitas se encargaban de asuntos judiciales que pertenecían con el pueblo, la nación de Israel y sus habitantes. Los levitas, pues, estaban encargados del templo, de algunas ofrendas que se traían, que eran de ellos, y estaban encargados de lo que era asuntos de la guardia y algunas otras cosas en el templo. Ellos podían hablar o tomar decisiones basadas en esos aspectos. Y los Kohanim, pues sabemos que ellos eran encargados de todo lo que era santificado. Por ejemplo, se escuchaban casos de la luna nueva. Ellos eran encargados de tomar decisiones en ese ámbito, de los sacrificios, de las cosas santas, las ofrendas. Todo eso estaba en la jurisdicción de lo que eran los Kohanim. Entonces, habían 23 israelitas, 23 levitas y 23 que eran Kohanim. Así podían ellos tocar cualquier asunto, cualquier caso que se presentara, y eran personas que estudiaban la ley. No solamente eran personas que estaban diario haciendo los sacrificios o estaban viendo cómo se hacían, sino que estaban todo el tiempo involucrados en lo que era la ley. Ellos estudiaban, se dedicaban a, a eso, a estudiar la ley todo el tiempo. Ahora, ¿cómo se escogían? ¿Cuál era la ordenación? ¿Qué se hacía? ¿Y cómo escogían los jueces? Voy a leer aquí sobre la ordenación de los jueces. Dice, los distintos miembros del Sanedrín estaban dedicados a su cargo por ordenación. Las personas así ordenadas llevaban el título de Saquén o anciano, Sanedrín 14a. Como los 70 ancianos de Moisés, en Números 11:16, 3 filas de eruditos se sentaban siempre ante el Sanedrín, y siempre que era necesario elegir a un nuevo miembro, se elegía y ordenaba a un erudito de la primera fila. La ordenación era necesaria no solo para ser miembro del Gran Sanedrín, sino también para ser miembro de los Sanedrines menores. O sea, que esto se hacía siempre que se iba a escoger una persona. Dice, y siempre que era necesario elegir un nuevo miembro, se elegía y ordenaba a un erudito de la primera fila. La ordenación era necesaria no solo para ser miembro del Gran Sanedrín, sino también para ser miembro de los Sanedrines menores y de cualquier colegio regular de jueces facultados para decidir casos legales. En la época de Judá, Hanasí, se decretó que cualquier decisión religioso legal, incluidas las decisiones relativas a la ley ceremonial, solo podía ser dictada por aquellos debidamente autorizados. Sanedrín 5b. La relación entre Moisés y Josué era considerada como el prototipo de esta relación entre maestro y alumno. Así como Josué fue ordenado por las manos de Moisés, que reposaba sobre él, probablemente cada alumno era ordenado por las manos de su propio maestro. La ceremonia de ordenación deriva su nombre Seminja de la costumbre de la imposición de manos, Tosefka y Sanedrín 1 y Ketubín 1, 112a. Los miembros del Sanedrín debían estar familiarizados no solo con la ley y las tradiciones judías,
sino también con muchos idiomas y ciencias. Sanedrín 17a. Estos son los requisitos, además de ser ordenada la persona para poder hacer juicios, estos son los requisitos que habían para una persona poder ser juez. O sea, tenía que saber, tenía que estar familiarizado con la ley. Cuando decimos la ley, estamos hablando de la Torá, las tradiciones judías, sino también con muchos idiomas y ciencia. Los sacerdotes y levitas eran preferidos a los laicos, Sefirot, Deuteronomio 17:9, y solo podían servir como miembros del Sanedrín los israelitas de pura ascendencia judía, Sanedrín 32. O sea, que una persona que no era de la nación no podía servir, no podía servir como juez. Un hombre muy viejo, un eunuco o alguien que no tuviera hijos no podía ser miembro del Sanedrín, Ibib o Sanedrín 36b. Además de poseer las cualidades mentales y espirituales necesarias. Un miembro del Sanedrín tenía que ser físicamente bien construido, de figura imponente y sin una mancha en su cuerpo. Sanedrín 17a. También no se exigía que los miembros del tribunal de los tres poseyeran todas esas cualificaciones. Debían distinguirse por las 7 cualidades siguientes. O sea que, además de eso, estas son otras cualidades que debían poseer: sabiduría, humildad, temor a Dios, odio al dinero. Sabemos que la Torá habla de esto. Amor a la verdad, amabilidad, buena reputación. Las personas emparentadas entre sí estaban descalificadas para actuar juntas como jueces o testigos. O sea, dos personas que eran familias no podían sentarse en un juicio juntas. Podían servir como jueces, pero no en el mismo lugar. Podían ser jueces en distintos lugares. Los jueces debían tener una disposición amistosa entre sí. Sanedrín 29a. No podían ser los jueces enemigos unos del otro. No podía haber entre ellos nadie que fuera amigo o enemigo particular de uno de los litigantes. Que Ketubim 105b. Quien presenciara un crimen o una transacción no podía actuar como juez en el asunto. Tratado Marcot 12a. Los descalificados para testificar en los tribunales judíos se les prohibía también actuar como jueces. Tratado Nidá 49a. Una mujer o un prosélito estaban descalificados para ser jueces. Estos son uno de los requisitos que se le daban a aquellos que iban a actuar como jueces. Ahora, habían otras cosas más que se les exigía, pero todo esto eran procesos que se llevaba. Una persona no llegaba y decía yo quiero ser juez y empezaba a ser juez. Eso no funcionaba así. Había un proceso, un protocolo, unos pasos que tenía que seguir la persona, y casi siempre el Sanedrín de Jerusalén era el que daba la vuelta en todo Israel buscando candidatos para ser jueces. Ellos escogían la persona que ellos veían que podía cualificar para ser jueces. Luego de eso le interrogaban a la persona, le hacían preguntas, veían cómo vivía, cómo era su familia, cómo trataba a los de su pueblo. Y luego de eso la persona cualificaba para ser parte de los jueces de 3. No empezaba a ser un juez en la Corte Judicial de 23, o no empezaba siendo juez en el Gran Sanedrín. No, la persona empezaba juez de 3, luego de eso veían el potencial, lo ascendían a una corte de 23, veían el potencial, la persona ascendía a otra corte más elevada, hasta que al final una persona podía llegar al ser parte del juez establecido en la Gran Corte de Jerusalén. Era un proceso. Lo que los jueces hacían era validado por la Corte de Jerusalén. Si había un problema y la Corte de Jerusalén decidía en un caso, todo Israel tenía que seguir lo que se había dicho en la Corte, porque ellos cargaban el pecado de que se habían cometido una transgresión. La Torá establece que si el pueblo, perdón, si los jueces
toman una decisión y hacen que todo el pueblo cometa falta, ellos son responsables y ellos tienen que hacer un sacrificio o traer un corbán para ellos enmendar lo que ellos establecieron o lo que ellos dictaminaron por error. Entonces, basado a esto, nosotros vemos que el Sanedrín, la legalidad no viene de los hombres, no viene de Moisés, sino que Dios estableció el Sanedrín, Dios lo autorizó, Dios le dio la autoridad para ellos poder decidir sobre los casos. Además, sabemos que en toda sociedad tiene que haber cierto tipo de corte, tiene que haber cierto tipo de proceso jurídico, tiene que haber cierto proceso judicial para poder ver quién cometió una falta, quién no cometió una falta, quién ha roto una de las leyes, o a veces ellos determinaban, por ejemplo, las esquinas de los campos, de dónde empezaba, dónde terminaba, o si alguien había tomado algo, si era un robo, si no era un robo, si había sido prestado y lo rompió, cuánto tenía que devolver. Todo eso ellos lo juzgaban en las cortes. Era un proceso que a veces nosotros no consideramos. A veces hoy día todo el mundo quiere ser parte de un liderazgo, todo el mundo quiere ser un líder, todo el mundo quiere eh, establecer o poder explicar las leyes que están en la escritura, en la Torá, y enseñarlas, pero nunca nos tomamos el tiempo para pasar por el proceso que ha sido establecido por años, de una persona que quiere eh, ser parte de un liderazgo. No simplemente es levantarse y decir, yo quiero ser un líder o yo quiero ser una persona que le enseñe al pueblo lo que es correcto, lo que no es correcto, sin tener una base de lo que la persona sabe o lo que la persona estudia, sin tener quien lo avale como estudiante o como una persona que pueda eh, dar testimonio de que esa persona está calificada para hacer X cosas. Muchas veces simplemente a una persona le gusta o ve a alguien que lo hace y se interesa y quisiera hacerlo, pero ese no es el proceso. La Torá establece una manera de cómo se hacen las cosas, una forma ordenada, una forma para traer honor al nombre de Dios. Recuerde que todo lo que se hacía, el proceso, no es para que una persona pueda ser exaltada o llamada o ser vista como una autoridad. No, todo es para traer honor al nombre de Dios, para poder servir, poder hacer que el pueblo de Dios crezca. Entonces, hoy día no existe una corte en Jerusalén, no existe cortes judiciales a través de la tierra como la Torá establece, porque no está el templo. Pero sí hoy día hay lugares a través del judaísmo, han establecido cierto tipo de, de podríamos decir como tipos de cortes rabínicas en donde ellos atienden asuntos de su comunidad. Ahora, la pregunta sería, porque hoy día se hacen muchas cosas y se siguen muchas cosas y no sabemos dónde está la autoridad, quién los aprobó, quién dijo que se puede hacer, quién los estableció. Entonces, la escritura se interpreta, Dios le dio a los sacerdotes o los kohanim para que pudieran enseñarle al pueblo a distinguir entre lo que es santo y lo que es profano, enseñarle las leyes de la Torá. Sabemos que los jueces también hacían esto, enseñaban lo que era santo, lo que era profano, las leyes. Bueno, especialmente las leyes en lo judicial. Sabemos que muchos de los jueces eran sacerdotes, claro, ellos tenían el propósito, tenían la función de enseñar. Entonces, hoy día, como no existe el mismo sistema de avalación o no estamos acostumbrados a que una persona tenga que tener X requisitos para poder hacer algo, todo el mundo se lanza a hacer cosas. Pero acuérdese que hay una estructura. ¿Para qué es la estructura?
para mantener un orden y mantener lo que es la justicia. Nosotros sabemos que en el primer siglo la justicia eh, se estaba profanando, se estaba cometiendo actos injustos. Entonces, eso fue parte del exilio de Israel, porque no estaban tratando al extranjero de la forma correcta, no estaban tratando a la viuda de la forma correcta. Hay partes donde el profeta Amós dice que Dios no le traigan los sacrificios o las ofrendas o los corbanots, porque no se está haciendo lo que es justicia y bondad. Hay opresión. Entonces, el carácter de Dios, sabemos que el fundamento de Dios es sobre la justicia y la misericordia. Entonces, parte de nosotros, si representamos al Dios de Israel, tenemos que reflejar esa justicia. Por eso dice, la justicia y solo la justicia perseguirás. Los sabios interpretan esto que hay que indagar y buscar hasta llegar a la justicia y defender lo que es justo. Defender el caso del pobre, de la viuda y del necesitado. Yeshua nos lo dijo. Entonces, hay veces que debemos considerar y dar 2 pasos atrás y decir, si yo quiero hacer esto o quiero hacer lo otro, ¿cuáles son los pasos a seguir? No se está diciendo que una persona no está calificada o que una persona no pueda hacerlo. Simplemente hay que pasar por los pasos establecidos por la misma escritura, por la misma Torah, por Dios mismo. Pasos que van a avalar a una persona, le va a dar la autoridad para hacer lo que va a hacer y lo va a hacer de una forma correcta. Recuerde que una persona que es juez o que toma decisiones o que es una persona que está dirigiendo al pueblo, no es un trabajo de, no es un trabajo fácil. No es simplemente decir, yo tengo esta posición de honor. No, eso viene con responsabilidad. Y la escritura establece las responsabilidades, pero también establece las consecuencias de una persona que no cumple con las responsabilidades de una forma correcta. Si nosotros establecemos un juicio y ese juicio no es correcto, o le enseñamos al pueblo a seguir cierto camino y ese camino no es el camino de la Torá, estamos acarreando una gran sanción por parte del Eterno, porque no es lo que Él ha establecido. Por eso es que la Torá establece en esta porción, si un profeta se levanta dentro de ti y habla en mi nombre, o en nombre, y te dice que vas a hacer tal o cual cosa y no está de acuerdo a la Torá, o te lleva a adorar ídolos, ese profeta yo no lo he levantado. Entonces, es importante que seamos responsables de el lugar donde estamos, lo que estamos haciendo, lo que se enseña. Y recuerde que el proceso de escoger un juez en el pueblo de Israel no era un proceso fácil, era un proceso que tomaba tiempo, se indagaba, se investigaba. La persona tenía que tener requisitos, ser una persona de una conducta intachable. Tenía que amar la justicia, amar al pobre, amar al necesitado. Todas estas cualidades tenía que ser una persona estudiosa, tenía que saber la ley, los mandamientos, estudiarlos. Y no solamente estudiarlo y decir ya lo sé, no, tenía que ser algo del diario, porque es basado a los mandamientos que se iban a hacer los juicios. Se iban a establecer el castigo, la sentencia. La persona tenía que saber ciencia, dice que idiomas. La persona tenía que saber qué era idolatría, cómo se hacía. Tenía que saber si eran Kohanim, los sacrificios, cómo se hacían, cómo una persona que había visto la luna, qué preguntas le hacían, cuántas preguntas, dónde la vio, cuándo la vio para determinar si es correcto. Un testigo. Estaba leyendo en el libro de, de Shoftim, de Rambam, que dice que habían 7 preguntas que se le hacía a un testigo. A cada testigo se le hacían las mismas 7 preguntas para determinar si su juicio, si su testimonio en ese juicio era correcto. Se le preguntaba a qué hora del día, dónde había estado,
si era de noche, si había visto qué luna había. Se le hacían unas preguntas para determinar la veracidad del testimonio. La Torá establece que sobre la base de 2 testigos o más se puede hacer un juicio. Ahora, ¿cómo ellos determinaban si el testigo era válido, si no había sido comprado? De hecho, la Mishnah habla de una vez que vinieron unos testigos a Jerusalén y estaban diciendo que vieron la luna y el testimonio de ellos había sido comprado por otras personas corruptas. Entonces, los jueces tuvieron que determinar y establecer la veracidad. Y fue ahí donde ellos vieron que estaban contradiciéndose uno con el otro y que no era correcto lo que estaban diciendo y que no era válida o válido su testimonio. Entonces, todo esto es importante porque Dios ama la justicia y debemos siempre abogar por la justicia, defenderla, proteger la justicia para que una persona no pueda ser oprimida. Siempre Dios nos recuerda, acuérdate que te saqué de la tierra de Egipto con mano fuerte. ¿Qué estaba pasando en Egipto? El pueblo era oprimido. No había justo juicio para el pueblo. Simplemente era oprimido y a trabajos forzosos. Y Dios siempre nos recuerda eso. No actúes de la misma forma. Actúa con compasión, con justicia, con bondad, con misericordia. Esos son los atributos de Dios. Eso es lo que nos hace ser la imagen de Dios sobre la tierra. La forma como nosotros actuamos. Deuteronomio, me parece que es el capítulo 4, dice que cuando hagamos esas cosas, dice que las naciones iban a decir que no hay otro Dios que tuviera, no hay otra nación que tuviera un Dios tan justo con unas leyes tan justas. Entonces, el, el, entonces eso es lo que Dios nos ha llamado, a ser justos dentro de las naciones y reflejar el carácter y la cualidad de nuestro Dios, que es un Dios misericordioso, bondadoso, que ama la justicia. Precisamente en este tiempo de luz, donde nosotros estamos aclamando a la misericordia de Dios, que Dios sea misericordioso con nosotros. No solamente debemos pensar en nosotros como pueblo, como la nación de Israel, sino también pedirle la misericordia, no solamente con su pueblo, sino que tenga misericordia de todas las naciones, que todas las naciones y todo el mundo entero pueda llegar a conocerlo a Él como el Dios verdadero. Pero ¿qué estamos fallando? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué estamos fallando nosotros? ¿Cuál debe ser nuestro testimonio? Dice aquí, quiero leer esto para terminar. Capítulo 4 de Deuteronomio dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Adonai nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, el propósito de nosotros como parte del pueblo de Israel es dar testimonio de lo justo y misericordioso que es la ley que Dios nos ha dado, para que las naciones puedan ver a un Dios justo, que sus leyes y sus estatutos son justas y puedan venir y querer conocer al Dios de Israel. Shabbat Shalom.